Nos persiguió hasta las murallas, pero conseguimos llegar con vida. Allí nos atrincheramos y nos hicimos fuertes en nuestro territorio. La situación era complicada. Estábamos rodeados, pero todos sus escuadrones de batalla solo teníamos una cosa clara: morir matando y defender nuestra tierra hasta el fin, sabiendo que nuestras vidas podrían apagarse en el intento, como la llama de nuestras antorchas. Les persiguieron hasta las murallas. Unos leones hambrientos corrían detrás de unos chicos llamados Marcos, Nacho, Aritz, Pablo y Miguel. Estos 4 amigos estaban jugando tranquilamente en el parque de al lado de su casa, cuando de repente vieron aparecer 2 leones que se habían escapado de un circo instalado cerca de allí. Otro amigo, llamado Rodrigo, que les estaba viendo desde su terraza de su casa, les puso unas escalas colgadas desde su terraza y les gritó para que fueran hacia allí. Los 5 amigos fueron corriendo hacia el muro de la terraza y subieron rápidamente por las escalas. Se pusieron a salvo y vieron cómo atrapaban a los leones para devolverlos otra vez al circo. Fue el mayor susto que se habían llevado en su vida. Les persiguieron hasta las murallas. Una vez allí, entraron por una puerta hacia la ciudad y avisaron a todo el pueblo. Todos, preparados, subieron hasta las almenas para divisar la llegada de los romanos. Cuando estos llegaron, hubo un gran enfrentamiento en el que se utilizaron arcos, tirachinas, hondas y diferentes armas de largo alcance. Cuando este acabó, los romanos volvieron a su campamento y algunos numantinos se quedaron vigilando toda la noche por si volvían a atacar. Los persiguió hasta las murallas. Allí se encontraba el ejército romano esperando a tenderles una emboscada. Los numantinos ya no tenían provisiones y ya sin fuerzas no podían luchar como antes. Había algunos que preferían suicidarse a vivir con el dolor de luchar contra el Imperio Romano. Pero los numantinos, con su valor, fuerza y pasión, seguían luchando sin temor. Antes del terrible desenlace que todos conocemos de Numancia, nuestros valerosos numantinos llegaron a inventar una pócima para darles más fuerza y valor durante la lucha. Gracias a ese brebaje consiguieron aguantar más tiempo y hacer frente al numeroso ejército romano que finalmente los venció. ¿Que cómo hicieron el brebaje? Eso todavía está por descubrir. Lo único que sabemos es que se les acabó antes de ser derrotados. Los persiguió hasta las murallas. Megara a ordenar cerrar las puertas. No sabían cómo habían conseguido ese maravilloso botín. Los numantinos respiraron sofocados. ¡Se habían salvado! La ternera estuvo estupenda. No se merecía menos el botín que habían conseguido. Bailaron y cantaron hasta el amanecer, pero los romanos volvieron a atacar. Los persiguió hasta las murallas, en una mañana soleada. Los numantinos consiguieron refugiarse en Numancia, pero el romano no sabía qué hacer. El romano estuvo pensando y llamó a más romanos para destruir todo Numancia y ganar a los numantinos. Al día siguiente los romanos empezaron a atacar a Numancia y a los numantinos. Los numantinos lo que hicieron para que su ciudad no se destruya fue destruir toda Roma. Y ahí fue la caída del Imperio Romano. Subimos a las murallas. Entonces nos dividimos. Ainhoa y Rocío a la izquierda, Gabriela y yo a la derecha. Nos encontraremos en la casa de Berta la Guerrera. Fuimos a la casa de Berta la Guerrera numantina. Entonces explicamos a Berta que Pablo y junto a sus guerreros Miguel, Aritz y Nacho nos persiguieron, nos querían capturar y encerrarnos. Entonces Berta nos enseñó un pasadizo secreto y pasamos. ¡Pudimos escapar! Llegaron hasta las murallas. De pronto se dieron cuenta de que todo estaba destruido. No quedaba nada. La aldea ardía en llamas. Los persiguió hasta las murallas. Con tal mala suerte, uno de los compañeros se cayó. El tigre se iba acercando y el compañero se quedó enganchado a una zarza. ¡Oh, no! No tenía escapatoria. El compañero cogió una rama de zarza con cuidado y se la clavó al tigre en la tripa. Pero no funcionó. Paco, uno de los amigos, cogió una piedra y se la lanzó a la cabeza. El pobre tigre se volvió tonto.
Por suerte se soltó el compañero y pudieron escapar. El tigre mareado se iba dando golpes por todos los lados. Los persiguió hasta las murallas, donde peleó contra los numantinos, con todo su ejército y con sus 10 elefantes, hasta que a uno de los elefantes lo hirieron, y entonces empezó a atacar a todos sin saber si eran romanos o celtíberos. Los romanos se asustaron tanto que huyeron, y los numantinos, al verlo, salieron corriendo detrás de ellos y consiguieron ganarles y quedarse con sus armas. Nos siguió hasta las murallas de Numancia un tremendo guerrero romano, de más de 2 metros de altura y armado hasta los dientes. Todo el ejército de Numancia atacaron contra él, y tras un par de horas de batalla el guerrero quedó abatido, y justo después lo que nos faltaba, el ejército romano con más de 30.000 hombres. Contraatacamos con nuestros vecinos de Segeda y vencimos al ejército romano. Numancia sobrevive un día más. Hasta la próxima batalla. Yo quería comentar una cosa a todos los que estáis aquí, que los relatos los han hecho ellos, solo tenía que coger la primera frase que es igual y que lo han votado los compañeros de la clase, es decir, son los 10 relatos que han votado sus compañeros, ¿de acuerdo? Venga, gracias. Entonces los numantinos, al ver que los romanos habían rodeado Numancia, fueron a pedir ayuda a otros pueblos cercanos. Ningún pueblo quería luchar contra los romanos por medio a que estos les mataran o que los cogieran como esclavos. Los numantinos sabían que esta lucha la iba a perder, porque esta vez los romanos eran más y ellos eran menos. Con miedo y dolor por perder su libertad, que hasta ahora era su enseñanza de identidad, regresaron a Numancia, vieron y comprobaron cómo su temor era... Entonces los numantinos se resistían a las diferentes batallas contra los romanos, pero poco a poco se les iban acabando los alimentos. Intentaron resistir al asedio luchando, pero ya no tenían comida. Los numantinos estaban muy débiles hasta que llegó un general romano y decidió amurallar el poblado. Hubo muchas muertes por falta de alimentos, sobre todo niños y ancianos. Los numantinos, ya hartos de los romanos, quemaron sus casas y algunos se tiraron al fuego. Así fue como Numancia pasó a la historia. Entonces los numantinos, crecidos, salieron tras ellos y los derrotaron. Hartos de lucha y de sangre, ofrecieron a Hostilio Mancino un tratado de paz. El cónsul, lógicamente, aceptó y salvó su vida, pero el tratado debía ser ratificado por el Senado romano. Así que Hostilio partió a Roma. El Senado se indignó con el tratado de paz y obligó al cónsul Hostilio a presentarse desnudo ante las puertas de Numancia y permanecer así durante un día. Allí se presentó a las puertas de Numancia, el pobre Hostilio en pelotas a la vista de todos los defensores de la ciudad. Los numantinos lo dejaron en paz. Los numantinos se pusieron sus mejores galas, se pintaron sus rostros y ordenaron sus viviendas. Llevaban varios días sin comer y sabían que el final de su pueblo estaba cerca, pero los numantinos eran resistentes y orgullosos de su cultura y sabían que lo que les estaba pasando llegaría hasta los oídos de los habitantes del futuro. Por eso querían dejarlo todo bien. Y aquí estamos los habitantes del futuro recordando sus historias, decorando teselas, visitando los restos de la ciudad, haciendo cabezudos con sus imágenes. Así nos sentimos como ellos se sentían en aquellos tiempos y aprendemos a ser resistentes y orgullosos de la cultura que nos dejaron nuestros antepasados. Entonces los numantinos se dieron cuenta de que se enfrentaban a la batalla definitiva. Era luchar y quizás morir o someterse para siempre a sus enemigos. Fue una larga noche en la que no se oía nada dentro de los muros de Numancia, salvo las carcajadas y canciones romanas que ya estaban celebrando la victoria. Llegó el alba y los valientes guerreros comenzaron a prepararse muy en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Se despidieron de sus mujeres e hijos y partieron al campo de batalla. A una distancia todavía lejana se observaban cientos, miles de soldados romanos hasta donde alcanzaba la vista.
Todos sabían que no sería una batalla equilibrada, ya que solo había unos pocos cientos numantinos. ¿Qué ocurrió a continuación? En realidad eso corresponde a otra historia que tendréis que leer. Entonces los numantinos intentaron romper el cerco que los romanos habían construido. Retógenes propuso salir de la ciudad con otros 5 numantinos para pedir ayuda a los aliados más cercanos a la ciudad. Los 6 valientes se dispusieron para ejecutar el arriesgado plan. Retógenes y su grupo se presentaron en varios pueblos arébacos. Inicialmente 400 jóvenes se comprometieron a ayudarles. Tras 15 meses la ciudad se rindió. Los numantinos prendieron fuego a la ciudad y se dieron muerte antes que rendirse. Entonces los numantinos estaban muertos de hambre porque los romanos no les dejaban hacer nada. Los romanos estaban invadiendo Hispania y decidieron atacar al poblado de Numancia. Allí vivía una mezcla de íberos y celtas que se llamaban celtíberos. Megara era el jefe de los celtíberos y en un ataque a los romanos murió. Al día siguiente fueron a recoger a Megara, que estaba muerto, en el río. Al anochecer le hicieron un ritual por haber protegido a Numancia tantos años. Esa misma noche los celtíberos decidieron proteger Numancia para siempre. Cuando los romanos fueron a atacarles, muchos de ellos se prendieron fuego y otros decidieron entregarse como esclavos. En Numancia, una niña llamada Cinia, dando un paseo por el prado, encontró un caballo herido. Cuando lo encontró, llamó a todos los numantinos. Ellos la decían: Cinia, no te hagas ilusiones, los caballos heridos no se pueden recuperar. Cinia, que no perdió la esperanza, le ponía una hierba especial en la herida. Su abuela, que era curandera, le enseñó a preparar la medicina. Era la única persona que la apoyaba. Al cabo de 2 meses, el caballo se curó. Entonces los numantinos se quedaron atónitos y desde entonces al caballo le llamaron milagro. Entonces los numantinos fueron a atacar, pero Numane dijo que si atacaban de frente no iban a durar mucho y propuso que por la noche salieran la mitad de Numancia de las murallas y que cuando fueran a atacar, atacaran por delante y por detrás. Todos estaban de acuerdo con Numane y se fueron a preparar para el plan. Media Numancia ya estaba fuera de las murallas. Empezó la batalla. Los romanos no sabían lo que estaban haciendo y por fin Numancia había ganado. Unos de los guerreros más fuertes y valientes habían derrotado a Roma. Entonces, los numantinos defendieron su ciudad heroicamente durante 10 años, como los romanos. No podían derrotar a los numantinos en la batalla porque estos eran grandes luchadores. Decidieron utilizar una táctica diferente. Esta consistía en aislar la ciudad numantina para que no pudieran conseguir los recursos necesarios para vivir. Al final los numantinos decidieron quemar sus casas y después se suicidaron para evitar caer en poder de los romanos. Numancia, aunque inferior en riqueza, fue una gran ciudad que se mantuvo firme cuando les invadieron los romanos. Aunque se fueran muriendo de hambre y de sed, lucharon por sobrevivir. Desgraciadamente, los numantinos no pudieron sobrevivir, y para que los romanos no les esclavizaran, dieron fuego a toda Numancia y los romanos ganaron. Numancia, aunque inferior en riquezas, luchó valientemente contra Julio César y su ejército romano. Algunos numantinos, para no ser esclavos, prendieron fuego a sus casas y a sus cuerpos. A otros se los llevaron y fueron esclavos hasta que llegó su muerte. Pero uno de ellos le plantó cara a Julio César y le pegó un puñetazo en toda la cara. Intentó escapar, pero un romano le atrapó, así que le pegó un puñetazo y así sucesivamente hasta conseguir escapar. Numancia, aunque inferior en riquezas, hizo frente a los romanos durante 20 años, hasta que un día se quedaron acampando alrededor de la aldea. Pasados unos días de que los romanos acampasen, un grupo de numantinos salieron de Numancia y fueron a pedir ayuda. Ningún poblado quería hacerse frente a los romanos, por lo que los soldados tuvieron que volver a la aldea. Varios días después, los romanos se acercaron a la aldea y entraron en ella brutalmente. Algunos numantinos no querían ser esclavos y se suicidaron, pero otros fueron presos.
Numancia, aunque inferior en riquezas, fue superior en valentía. 20 largos años lucharon sus hombres contra el Imperio Romano, derramando hasta la última gota de su sangre. Después de 20 años, los romanos tuvieron que llamar a su mejor general, Escipión el Africano. Tuvo una gran idea: bloquear Numancia con una gran muralla. La mayoría de los numantinos, sin agua ni alimento, prefirió darse muerte que dar esclavos de los romanos. Numancia, aunque inferior en riquezas, logró vencer a Roma en varias ocasiones. En esta batalla luché yo. Roma utilizó elefantes, yo estaba durmiendo. Cuando oí un gran estruendo, me asomé. Era un elefante que parecía tener miedo. Corrí a buscar un ratón, logré encontrarlo. Lo cogí y se lo tiré al elefante. Huyó contra un campamento romano y lo destruyó. Numancia, aunque inferior en riquezas, era superior en valentía. Los numantinos sabían lo que había que hacer cuando venía el enemigo. Los hombres cogían sus armas, ballestas, espadas. Las madres cogían un arco con flechas y se ponían a disparar. Una madre cogía a todos los niños y se escondían en una casa. Antes de eso, los niños mayores de 12 años vigilaban si venía el enemigo por el horizonte. Un día, uno de los niños vigilancia vio una polvareda de correr tanto. Se acercaba el enemigo, avisó a los numantinos para la batalla. Vieron que ya venía y estaban asustados porque eran muchos. En un rato vieron que no era el enemigo, era un rebaño de ovejas que estaban asustados por lobos. Se echaron a reír. Numancia, aunque inferior en riquezas, era rico en valentía y fuerza. Me acuerdo del último día después de 20 años luchando contra Roma. Se acercaba el final, pero no nos rendiríamos. Cuando íbamos cayendo, sabíamos que nuestro espíritu guerrero seguiría vivo en vosotros, actuales numantinos del siglo XXI. Numancia, aunque inferior en riqueza, supo plantarle cara a Roma como la más grande. Tras 20 años derrotados, el general Escipión rodeó la ciudad de Numancia, impidiendo la salida de sus habitantes a por víveres. Fueron muriendo de hambre, pero como no querían ser esclavos de Roma, prendieron fuego a sus casas y hasta sus cuerpos. Se fueron victoriosos sin darse cuenta de que 2 niños numantinos seguían vivos. Se hicieron mayores y formaron una familia más grande que la antigua ciudad celtíbera y fueron a Roma para que el nombre de Numancia pasara a la historia. Numancia, aunque inferior en riquezas, más valeroso que el enemigo. Los vi. 10.000 romanos mataban a mis amigos, a mi familia. No pude más. Salté la valla y grité: ¡por Numancia! De repente siento una flecha en el costado. ¡Oh, me han dado! Voy a morir. ¡Corten! La escena está perfecta. Numancia, aunque inferior en riquezas, era muy superior en valentía y coraje. Los romanos los tenían ahogados, cercados por todos los lados. De repente, como si fuera un milagro, un meteorito caído del cielo se estrelló en la zona, arrasando tropas de Publio Cornelio Escipión. Así los numantinos consiguieron liberarse del asedio romano.